tenemos el placer desde la Fundación Antonio Pereira de haber sido acogidos nuevamente en la Fundación Sierra Pambley para poder disfrutar en esta ocasión de una intervención a cargo de Care Santos, que es una de las narradoras, diría en general, aunque tiene cultivado algún otro género, pero de las narradoras pues, más relevantes en el panorama actual. La voy a presentar muy rápidamente para no robarle tiempo y por si después alguien quiere establecer algún coloquio. Care Santos nació en Mataró, Barcelona, en 1970, de padre andaluz y madre catalana. Quizá algunos la conozcan, además de por su faceta como escritora, porque ejerce la crítica literaria ya desde hace 24 años y colabora regularmente en prensa en varios medios de comunicación. En cuanto a su obra, escribe tanto en catalán como en castellano. Ha publicado 11 novelas, 6 libros de relatos y 2 colecciones de poemas. Ha sido traducida a 22 idiomas. No voy a extender la presentación enumerando todos los títulos porque son muchísimos. Yo he dicho 11 novelas, 6 libros de cuentos, pero al final si uno se fija en la obra de Care Santos salen muchos más títulos, también de narrativa infantil, narrativa juvenil, en relatos publicados en obras colectivas. Y tampoco voy a citar los numerosos premios que tiene. Me quedo como el último de ellos, el premio Nadal por su novela Media Vida, que fue concedido el año pasado, en 2017, y algunos de sus otros títulos de novelas como Habitaciones cerradas, El aire que respiras y Diamante azul. Sí quiero señalar un rasgo, aunque no me extiendan esos premios, reconocimientos que tiene y en sus múltiples títulos. Quiero destacar que tiene algo especial y es que combina la fantasía, que esto no todos los escritores lo hacen, combina la fantasía y estéticas no realistas con una mirada en gran parte de sus obras muy anclada en la realidad, a través de la memoria, la importancia del pasado y el trasfondo histórico. En sus cuentos, que me parecen muy interesantes, aunque no vaya a citar títulos, realmente nos plantea a los lectores una búsqueda del sentido, que nos presenta una serie de ciclos de cuentos con una comunidad de personajes, de temas, de puntos de vista realmente muy interesantes. Podríamos decir que a veces parece que están a medio camino entre el cuento y la novela, pero podríamos decir que la maestría en el relato que tiene Care Santos en la novela se percibe perfectamente en el cuento, con la tensión narrativa, con la depuración, no hay elementos gratuitos. Y yo creo que es una sabia elección de las anécdotas elegidas. Su destacada capacidad para el género, para contar, además de su conocimiento de la obra y de la persona de Antonio Pereira, le ha llevado a acompañarnos hoy con una intervención titulada ¿Por qué nos gusta contar y que nos cuente? Justamente aquí está haciendo en el propio título de su intervención un juego con el decálogo de Antonio Pereira titulado Me gusta contar. Bueno, creo que son dos narradores que realmente, si recordamos la frase de Antonio Pereira, que decía que la escritura tiene mucho de oficio de mirar, pues está claro que Care Santos también emplea esa mirada narradora sobre la realidad. Habrá aspectos en los que no concuerden, lógicamente, ¿no? en su decálogo, pero nos va a plantear ese diálogo con el decálogo de Antonio de Pereira. Y voy a terminar, prometo que termino ya, con una frase, porque me gustó mucho cuando Care Santos ha de presentarse ante los medios o ante el lector, escribe un texto en su página personal en el que explica, bueno, pues la dualidad que existe entre las diferentes identidades, ¿no? que le conforman a uno. En este caso, ella habla de una Care Santos más personal o más familiar y otra que es la escritora, la persona que nos acompaña hoy, que imparte conferencias, y en esa faceta de autora y de mujer dual hay una frase que me ha gustado mucho en la que dice que esta Care que hoy nos acompaña apunta alto, trabaja, se revela y todavía cree que hay ideas que algún día salvarán al mundo. Yo creo que con ese punto de rebelión o de subversión en la mirada del narrador sobre la realidad sí que hay una confluencia importante con Antonio Pereira. Así que sin más les dejo con Care Santos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Gracias, Natalia, por esta presentación tan generosa. ¿Cómo se te nota la filóloga que eres? Bueno, además me encanta que cites mis cuentos, que es lo que nadie cita nunca, con tanto cariño que yo los escribo y lo mucho que los amo. Bueno, y gracias, Úrsula, por ser la factotum de todo esto, la culpable, la responsable
Me encanta haber vuelto a verte después de 17 años. Hemos dicho, oye, que hacía que no nos veíamos, ya nos vale. Y me encanta estar aquí convocada bajo la bendición de Antonio Pereira. Bueno, voy a empezar aclarando una cosa. A mí me gusta ir a cualquier parte llevando a Antonio Pereira por bandera, Hoy me decía Úrsula que en uno de los periódicos leoneses se ha publicado un titular que puede parecer un poco exagerado, que dice que me acuerdo de Antonio Pereira todos los días. Bueno, es cierto que me acuerdo de Antonio Pereira todos los días y voy a comenzar explicando por qué, para que no penséis que soy una chica que viene aquí a hacer la pelota a quienes me invitan. Bueno, yo tuve la suerte de considerarme amiga de Antonio Pereira y yo le consideraba también amiga a él. ¿Quién no podía querer a este hombre? Además de lo muchísimo que le admiraba como escritor, pues lo muchísimo que le quería como persona, porque era una persona adorable. Entre algunas de las cosas que compartimos, pues Antonio me mandaba unas postales y algunas veces eran postales y algunas veces eran tarjetitas blancas donde me escribía 4 letras, literalmente 4 letras, y en una de las últimas que me mandó ponía: querida amiga, ¿sigues pariendo hijos? Antonio Pereira. Bueno, esto hay que explicarlo, porque yo me pasé una época de mi vida en que no hacía más que parir niños. Parí 3, tengo 3 hijos, familia numerosa. Bueno, y yo creo que Antonio estaba tan impresionado de que cada vez que hablábamos decía que había parido otro, que al final me mandó esta notita, y yo esa notita me pareció tan simpática y además era de él, y le tenía tanto cariño, que la enmarqué y la tengo colgada en la pared. Yo escribo cara a la pared, es una manía, si no miro a la pared me distraigo, escribo cara a la pared, y en esa pared tengo esa nota enmarcada de Antonio, de manera que ahora entendéis por qué me acuerdo de Antonio todos los días, porque en cuanto levanto la mirada me encuentro con esa notita de Antonio que me pregunta si sigo pariendo o no. Ya no, ya hay que explicar que ya he cejado en ese empeño. Bien, explicado esto, para que no veáis que exagero, bueno, cuando Úrsula me propuso venir hoy aquí, enseguida pensé que quería establecer un diálogo con alguna de las cosas que he leído de Antonio, y enseguida me vino a la cabeza ese decálogo del cuentista que él hizo en el prólogo de Me gusta contar. Yo creo que fue el primer libro suyo que leí, también creo que es el primer libro que tengo dedicado suyo, con una dedicatoria preciosa que el otro día con muy poco pudor le enseñaba a Jesús Marchamalo. A Jesús Marchamalo no se le puede enseñar nada porque todo lo publica y lo fotografía, o sea que esa dedicatoria yo creo que por ahí andará dentro de unas semanas o unos meses, no sé cuánto me dijo, publicada en que leer, pero desde luego le dije que es la dedicatoria favorita de todas las de mi biblioteca. No voy a desvelar nada para que compréis el que tiene pocos compradores. Y ese libro, que es un libro, creo que Antonio tenía mucho cariño porque era una recopilación personal donde él juntó varios de sus textos favoritos, comienza con un decálogo, un poco a la manera de los grandes decálogos de cuentistas, ¿no? como el de Cortázar o como el de Quiroga. Pues no hay cuentista que se preste que no haya escrito un decálogo. Antonio, por supuesto, jugó a escribir un decálogo que yo creo que él mismo no cumplía mucho. De hecho lo dice, ¿no? Son recetas que el recetador confiesa no cumplir demasiado. Bueno, ese decálogo empieza diciendo: lo primero es tener una historia que contar, sin esto, nada. Bueno, Natalia acaba de hablar también de la elección del tema y de la mirada. Desde luego no puedo estar más de acuerdo en que lo importante a la hora de narrar es disponer de una historia que contar. No sé qué hacemos si no tenemos una historia que contar. De hecho, toda la literatura se fundamenta en eso. Yo sé algo que tú no sabes, tu lector no sabes, y te lo voy a contar. Y el arte de contártelo es precisamente el arte de no contarte aquello que no quiero contarte hasta el final para que te quedes porque necesitas que te lo cuente. Parece un trabalenguas, pero no lo es. No solo discurso también, estilo y voluntad de altos vuelos, por supuesto, pero anécdota. Es una palabra pequeña, anécdota, pero es una palabra importante a la hora de narrar. Eso me lleva a reflexionar sobre quizá la única razón de todo, ¿no? ¿De dónde salen las historias? La gran pregunta. Yo visito muchos institutos y no hay instituto donde me hayan leído, gente de secundaria, donde alguien me pregunte ¿de dónde salen las historias? Es una pregunta que yo creo que a los adultos nos produce pudor formular, pero en el fondo todos lo pensamos. Y la respuesta es una pregunta que parece muy sencilla y muy obvia, pero no lo es nada, y os aseguro que la respuesta es dificilísima de dar, porque ni los mismos escritores yo creo sabemos de dónde salen las historias.
¿De dónde salen las historias? Yo creo que se escribe con todo lo que se es. Escribes con todo aquello que tienes, ¿no? Y todo aquello que tienes es lo más importante, la memoria. Claro, queríamos en la memoria que ceba la imaginación. Tiene mucho prestigio la imaginación, y yo creo que la imaginación es como una hermana pequeña de la memoria. No había imaginación sin memoria. La imaginación es más que una recreación de la memoria. Se escribe con lo que se siente, con lo que te ha emocionado, con lo que has vivido, con lo que te han contado, con los miedos también, con los sueños, con aquello que es mucho más intangible, que tiene mucha menos presencia en tu vida, también se escribe. La elección misma de un tema ya tiene que ver con todo eso, y es muy íntima, y por tanto es muy importante. Es decir, es muy difícil responder a esa pregunta en apariencia tan simple, de dónde surgen las historias. Y tú misma, yo creo que todos los escritores, nos pasamos la vida intentando saber de dónde surgen las historias. Pero cuando surgen, entonces es maravilloso, entonces hay que aprovecharlo y contarlas. ¿Cuánta gente cree además, que eso nos pasa a todos los escritores, que tienen muchas historias que contar? A todos nos ha pasado que de repente una señora, pues igual apenas conoces o que es tu vecina, te suelta una perla como yo, un día te contaré mi vida, niña, porque da para escribir 7 novelas. Claro, y tú, al principio, cuando tienes poca experiencia, igual cometes el error de dejar que te cuente su vida, esa señora. Luego ya te das cuenta con los años que casi siempre la gente que cree que tiene una vida muy interesante, que daría para 7 novelas, no tiene nada que contar. Y que quien tiene realmente algo que contar no le da demasiada importancia a esa historia que atesora, y que muchas veces es una maravilla. Y me ha pasado también al contrario, claro. De pronto alguien me cuenta una historia y yo le pido permiso para eso tan terrible que hacemos los escritores, que es robar historias allá donde aparecen y contarla en otra parte. Y casi siempre que me ha pasado esto, la persona que me acababa de contar una historia portentosa no da crédito, ¿no? ¿De verdad te parece? ¿No? Y casi está agradecida, ¿no? La agradecida soy yo, que me ha hecho beneficiaria de una historia tan maravillosa. Bueno, el segundo punto del decálogo dice: hay que profundizar en ella, en la historia, que no se quede en anécdota o en chascarrillo o en ocurrencia. Menudo lío, ¿eh? Bueno, yo que soy muy de diccionario, otra cosa que tengo siempre a mano, los diccionarios, pues pensaba, para responder bien a Antonio en este segundo punto de su decálogo, tengo que buscar bien las palabras. Pues hay que profundizar, ahondar, escudriñar lo más profundo recóndito de un asunto. Escudriñar, examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Recóndito. Claro, es que una definición nos lleva a otra. Pues lo del diccionario es un no parar. Tú empiezas y no sabes dónde tienes que terminar. Recóndito, muy escondido, reservado y oculto. Bueno, y aquí paré. Digo, voy a intentar llegar a unas primeras conclusiones. Es decir, con diccionario humano y Antonio presente. Un cuento tiene que ser algo misterioso, que siempre oculte algo, un poco como aquella teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Ernest Hemingway, que es uno de los cuentistas más portentosos que ha habido, decía que el cuento es como un iceberg, como un iceberg. Lo que vemos es solo una octava parte, ¿no? Todo lo importante que va oculto. De hecho, si leéis sus cuentos, os daréis cuenta hasta qué punto él predicaba con el ejemplo. A veces lees un cuento de Hemingway, el cuento igual lo lees en 10 minutos, pero el debate que se genera, si lo has leído con más gente, yo digo, he hecho el ejercicio, talleres literarios, igual estáis hablando una hora de aquel cuento, porque realmente aquí es posible cualquier cosa. Bueno, será eso lo que quería decir Antonio. Hay que tratar de desentrañar los misterios del cuento, pero tampoco demasiado, porque si lo desentrañas todo, entonces ¿de qué estamos hablando? Si tú le explicas todo al lector en el primer párrafo, ¿qué hace el lector allí contigo? No tiene ningún motivo para quedarse. Pero tal vez tampoco tiene motivos para quedarse si no le explicas nada, o si le creas un misterio tan ambiguo que no sabe cómo resolverlo. Hay que calibrar, supongo. Que el lector se pregunte, que inquiera, que se angustie, pero tampoco mucho. Tampoco es cuestión de amarrarle la vida a tus lectores. En fin, que no sé si entendí bien lo que quería decir Antonio Pereira en este segundo punto del decálogo. Claro, solo he analizado la primera parte de la frase. La segunda decía chascarrillo, anécdota ligera y picante, cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco y gracioso. Luego, gracioso no puede ser un cuento.
según este decálogo. El cuento no es gracioso. Ocurrencia, idea inesperada, pensamiento, dicho agudo, original, que ocurre en la imaginación. Agudo, vivo, gracioso y oportuno. Ergo, en suma, el cuento no debe ser nada de eso, ¿no? No puede ser, tiene que ser muy grave, adusto, severo, incluso tosco, si se puede, siguiendo el diccionario y el punto del decálogo. Bueno, pero yo diría que así no era, que eso no es lo que nos quería decir Antonio Pereira. Y voy a leer un fragmento de un texto suyo que se llama El carisma, para demostrarlo. Dice: a la barba hay que tenerle amor. Ella sabe descubrir si se lo fingimos. Por eso está unos días sin decidirse abiertamente a prosperar. Luego se convence de que va en serio, de que no vamos a seguir con la costumbre de la navaja o de la Philips, y se pone a sorprendernos por las mañanas con un remolino, cualquier reflejo, hasta poblarse con un bosquecillo amoroso. Desde luego, Antonio Pereira era de todo menos grave y poco dado a la ironía. Y si no, mira texto, Combinación. Es un poema del poemario Meteoros. A mí me encanta el Antonio poeta, me encanta. Y ahora que has salido en la televisión y en el Observatorio Román, a ver si tienes juicio y dejas el versículo y el artificio y el espinicio y de una vez escribes lo que te salga de ese sitio. Vamos, que muy grave no parece la cosa. Bueno, no se extrañen de que traiga poemas de Antonio. Amo al Antonio poeta, pero además estoy de acuerdo con él en que tienen mucho en común el cuento y el poema. Él lo dijo muchas veces: el cuento literario tiene mucha afinidad con el poema, y además en mi poesía, soy devoto del romancero, no es difícil encontrar ingredientes narrativos. Por otra parte, la disciplina del verso me proporcionó recursos impagables para el relato: economía verbal, renuncia a los meandros y digresiones, poder de sugerencia de las palabras. De hecho, a menudo algunos de los poemas de Antonio parecen cuentos y algunos de ellos aparecen en sus recopilaciones de cuentos, de manera que se ve muy claro que él no establecía grandes diferencias entre unos y otros, y hay una delgadísima línea divisoria. Yo estoy muy de acuerdo en que el narrador tiene que leer poesía, el cuentista y el novelista. La poesía es una herramienta que nos ayuda a calibrar la palabra justa. El cuentista tiene más en común con el poeta en eso de la concreción y de la brevedad, pero el novelista tiende a ser torrencial y no se lo puede permitir. Tú no puedes llenar de palabras una novela sin encontrarle un sentido exacto a cada palabra. Y el sentido y el peso exacto, el valor de cada palabra, te lo da la poesía, como nada. De manera que yo creo que el poeta, el novelista debe ser quizá más lector de poesía que de novela, para aprender a callarse. El novelista muchas veces es de lo que adolece, que no sabe callarse, ¿no? Los novelistas a veces hablan demasiado. De la misma manera también tienen que leer teatro. Creo que el teatro es otra escuela magnífica para algo que el novelista necesita mucho, que es escribir diálogos. Y el teatro te enseña como nada a escribir, pero diálogos con sustancia, diálogos donde no solo ocurran cosas, sino podamos ver el alma de los personajes, podamos prescindir a veces del narrador o darle poco papel al narrador, porque el diálogo en sí mismo ya está mostrando todo aquello que queremos mostrar. Para aprender esto no hay escuela mejor que la lectura de teatro. Por eso yo defiendo y lo digo muy a menudo y me enfado muchas veces cuando hay novelistas que dicen que ellos no leen más que novelas, pues me enfado, porque creo que los novelistas tenemos que leer otros géneros y aprendemos mucho. Bueno, voy a avanzar porque si no aquí mañana seguiremos. Ya es Real Madrid. Lo importante hoy es el Real Madrid. Ya. Bueno, el punto tercero del decálogo dice: extender la historia mientras no peligre el sagrado efecto único. Y pone entre paréntesis Poe. Bueno, creo que Antonio era poco dado a hacer grandes demostraciones de sapiencia literaria, pero aquí cita a Poe, y hay que seguirle, hay que citar a Poe. Edgar Allan Poe dijo que todo en el cuento debe ir encaminado a lograr un único efecto, un efecto final, un efecto en el lector, naturalmente. Desde esta primera frase, todo se dispone en función de ese objetivo. Bueno, yo me resisto a creer que Antonio Pereira tuviera muy claro el efecto único siempre, que lo tuviera muy en mente siempre cuando escribía cuentos. Yo creo que hay algo en el cuentista que sale de manera natural. Tú, cuando te pones a narrar, muchas veces no sabes lo que estás haciendo, pero estás haciendo grandes cosas. Y a veces te lo tiene que demostrar otro, un filólogo, un lector, un crítico, para que te des cuenta realmente de lo que estás haciendo. Porque a todos los escritores nos pasa
que hay alguien externo que a veces nos ha demostrado cosas que hemos hecho, y las hemos hecho sin saber que las hacíamos. Por eso me resisto a creer que Antonio pensara mucho en Poe. Yo confieso que yo en Poe no pienso nada, no me acuerdo de Poe nunca, la digo, de vez en cuando, pero no le tengo presente todos los días cuando me siento a escribir, ni muchísimo menos. Pero sí creo que tiene razón en eso de que la historia está al servicio de, bueno, le llama efecto único, pero sí de un objetivo muy concreto. Tú no puedes estar narrando como quien patina sobre hielo, que le llevan un poco los patines a donde, sobre todo el que no sabe, ¿no?, a donde la suerte quiere. Tú tienes que narrar con un propósito y tienes que tener muy claro ese propósito cuál es. A veces creo que se nota mucho en ciertas novelas que el autor no ha tenido muy claro el propósito hasta ya avanzado el libro. Hay autores que se les nota cuando encuentran el propósito. Creo que hay que evitar eso a toda costa. Mi manera de evitar eso, que es también mi manera de trabajar, es pensar la novela antes de empezarla. Ya sé que puede parecer muy elemental, pero yo creo que hay autores que no, o por lo menos dicen que no lo hacen, que dicen que comienzan sin saber muy bien a dónde van y que van a donde los personajes les lleven, una frase que a mí siempre me parece muy misteriosa, porque los míos no me llevan nunca a ningún sitio. Yo trabajo yo tengo una habitación propia. Yo seguí los principios de Virginia Woolf, y en mi casa, la última planta de mi casa es mi habitación propia. Yo cierro la puerta, que es algo indispensable para escribir en paz, sobre todo cuando se tienen 3 niños y 4 gatos. Hay que cerrar la puerta, no vaya a ser que aquellos se llenen de fieras, ¿no?, de un momento a otro. Bueno, y en esa habitación propia tengo un sofá amarillo, y muchas veces cuando no he planificado lo suficiente me imagino mis personajes aquí sentados en el sofá preguntándome, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Claro, yo necesito saber esos personajes que van a hacer. Una vez tomé un curso de escritura dramática. Me apasiona el teatro, me apasiona. No he llegado nunca a escribir teatro, pero igual algún día. Pero tomé un curso de escritura dramática, que no sé si me enseñó a escribir teatro, pero me enseñó muchísimo a escribir novelas. Y una de las cosas que más me enseñaron en ese curso de escritura dramática es que, claro, en el teatro no hay narrador. No hay narrador. La teoría literaria aplicada a la narrativa pone mucho énfasis, y con razón, en la focalización, en la voz. Claro, ¿quién narra la historia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y de quién narra la historia dependen muchas cosas. Las novelas cambian mucho dependiendo de quién narra la historia. Y se extiende mucho en este punto la teoría literaria. Claro, cuando aprendes escritura teatral, todo eso te lo ahorras, no hay narrador. Hay que partir de otras cosas. El narrador, de alguna manera, es el espacio, los personajes mismos, los actores son los propios conductores de la historia. Y una vez un profesor de escritura dramática me dijo algo graciosísimo. Me dijo, el dramaturgo siempre tiene que saber por qué sus personajes dicen lo que dicen y hacen lo que hacen y piensan lo que piensan. Porque en algún momento de tu vida sabes que vas a asistir a un ensayo de esa obra tuya y va a haber un actor o una actriz que ha estudiado mucho el papel y se ha metido mucho en tu personaje y no está en absoluto de acuerdo con lo que tú has escrito. Y va a venir a decirte, ¿y yo ahora por qué tengo que decir esto? Yo no estoy de acuerdo en que este personaje sienta esto y debería sentir otra cosa. Y tú tienes que estar preparado para discutirle a ese actor o a esa actriz que lo que tiene que decir es lo que tú escribiste, no lo que él está pensando. De manera que tienes que tener muy claro por qué obran esos personajes. Yo creo que eso es aplicable a la novela. Aunque evidentemente tus personajes no van a salir, vamos, qué susto, no van a salir del libro como los de Unamuno y te van a pedir razones. Pero debes estar preparado para, por si acaso, lo pudieran hacer y poder darles explicaciones a tus personajes de por qué tienen que decir eso. Yo creo que todo esto tiene que ver con el efecto único. Haber pensado la novela antes de empezarla, o el relato, haber sabido a dónde vas y encaminar todo lo que estás escribiendo hacia ese final. No sé si era Edith Wharton, que una vez le preguntaron, ¿y usted cómo lo hace? Y dijo, yo escribo la última frase del cuento y luego simplemente me dirijo hacia allí. Bueno, qué manera tan bonita de decir una cosa que seguramente no se cree ni ella. No se creía ni ella. Bueno, dice también Antonio Pereira en ese tercer punto, se puede nutrir la historia pero no hincharla.
Bueno, otra vez cogí el diccionario: nutrir, aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento; hinchar, aumentar el volumen de un objeto o cuerpo llenándolo de aire. Bueno, es fácil entender qué quería decir Antonio aquí. Yo creo que lo he entendido. Es como lo de las ideas de las sopas de mi padre, ¿no? Mi padre no comía sopa, no le gustaba la sopa. Decía que comer una sopa daba lo mismo, bueno, que la sopa daba lo mismo si te la echabas al bolsillo que al estómago. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? No nutre la sopa, esa idea tenía mi padre. Bueno, según qué sopa sí, pero mi padre las ponía todas en el mismo saco. Aplicado al cuento, bueno, pues no vayamos a sobreexplicar, por ejemplo. Creo que tiene que ver con hinchar, ¿no? No sobreexpliques, narrador. No me digas las cosas 7 veces. No me pongas nerviosa. A mí me pone nerviosa esos narradores que se creen que soy idiota, que todo me lo repiten y me lo repiten, como si no me hubiera enterado. Tampoco me hagas sobreentenderlo todo. Dame pistas, ¿no? Si tú quieres que el relato sea ambiguo, bueno, pues que lo sea, pero que yo pueda asirme a algo, que no tenga que hacer el trabajo yo. Ya sé que la lectura y la escritura, la literatura, es un diálogo entre el autor y el lector, y es un pacto también entre ellos, y los dos colaboran. Pero bueno, creo que el autor tiene que hacer su parte del trabajo, ¿no? No sobreexijas tampoco, no escribas cuentos ni novelas que exijan que tu lector sea máster en no sé qué. Vamos a escribir literatura que pueda leer cualquiera con pasión, pero cualquiera. Bueno, salto al cuarto punto. Cuidar el comienzo, entrando rápido en el tema. El final sabe cuidarse solo. Yo no sé, mis finales no sé si tienen este don, pero... Y voy a leer un texto de Antonio Pereira. Dice: lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos. Una vez estaba Pepín Ramos, el poeta inspirado, en la taberna que llaman el Senado, sentado a la mesa tosca, haciendo su papel de poeta inspirado. Todos lo respetamos mucho en sus esferas de la voz misteriosa, aunque nunca se le haya visto una página terminada. Vino un parroquiano de la taberna con la alegría lúcida de los primeros pasos y fisgó el renglón que campeaba en la hoja. Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos. El verso hermoso, todavía único, con que iba a arrancar el poema. El parroquiano suspiró. Es un buen empiece, Pepín, pero ¿ahora qué? Bueno, pues eso es, el ahora qué. En el ahora qué se nos va la vida, esa es la cuestión. Toda la literatura es un ahora qué, por supuesto. Muchas veces, todos hemos tenido a veces el síndrome de Pepín, todos. Empiezas una novela con unas ínfulas y en el tercer capítulo estás con el ahora qué. Por eso creo que es importante pensarlo antes, para que el ahora qué no te asalte, sobre todo de noche. Yo tengo un amigo que dice algo que a mí me ha hecho cambiar muchas veces gran parte de mis novelas y que creo que tiene mucha razón. Dice: las novelas nunca comienzan donde dice su autor, donde cree su autor. Creo que tiene razón. Creo que los novelistas, los cuentistas quizá menos, pero los novelistas nos pasamos tiempo como dándole vueltas al tema, ¿no? Como bordeándolo, como aproximándonos, hasta que por fin encontramos aquello que queremos narrar y entonces lo contamos. Hay novelistas a quienes esto se les nota mucho. Novelistas que se pasan 100 páginas antes de conseguir que la novela alce el vuelo y te interese. Bueno, creo que en el fondo es el efecto Pepín, ¿no? Esto duele mucho eliminar las 100 páginas que le sobran a la novela, pero lamentablemente muchas veces sobran esas 100 páginas. Y es cierto esto que dice este amigo mío, que es novelista también. Las novelas nunca comienzan donde piensa su autor. A la vez, el arte de saber comenzar es todo un arte, no es un arte pequeño, pero yo creo que es más meritorio el arte de saber acabar. Por eso en esto voy a discrepar con Antonio Pereira. Lo de que el final sabe cuidarse solo, yo discrepo. Creo que el final es dificilísimo, que los seres humanos nos fijamos en los finales como en nada más, y que es importante que el final no defraude. Llegar al final y que no te preguntes eso tan terrible de ¿y para qué he leído yo esto? O no se le ha ocurrido nada mejor. A veces llegas al final de una novela y te dan ganas de agarrar al escritor por las solapas, ¿no? Y decirle: pero tío, que yo tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pues que eso no pase. El arte de saber acabar, que creo que es realmente un arte dificilísimo. Llegamos al Ecuador, al 5. Que siempre hay expectativas, dice Antonio Pereira. Algo va a ocurrir. Bueno, otra vez el ahora qué. Claro, el ahora qué. Hay algunas obras literarias que responden magistralmente a este efecto Pepín, ¿no? A la hora qué. Y la más citada, evidentemente, es Las Mil y una Noches, que es
bueno, pues fundadora de precisamente el arte de contar, y es siempre el ejemplo típico. Sherazade en Las Mil y una Noches deja siempre al sultán con ganas de saber el final de la historia para que no la decapite. El sultán todas las noches yace con una doncella y luego por la mañana la manda a matar, pero esa noche, cuando llama a Sherazade, resulta que la doncella, antes de encamarse con él, le cuenta un cuento y no lo termina. Y es muy hábil, porque el sultán, ya una vez apaciguado, quiere saber cómo termina el cuento, de manera que no puede matar a esa doncella que le tiene que terminar el cuento, y así una noche y otra noche y otra noche. Claro, Sherazade es el paradigma de la literatura, ¿no? Pero también lo son autores que, como ella, saben crearte ese efecto del ¿y ahora qué? Algo va a ocurrir. Para mí, uno de los mejores, de los maestros, que no deja de maravillarme, y le he leído muchas veces, es Iván Turgenev. Yo soy muy rusófila, aquí donde me veis, tan mediterránea yo. Tengo una querencia por lo eslavo enorme, y Turgenev es un autor que sabe en unas pocas páginas crearte una situación tremenda que tú sabes que va a explotar en cualquier momento. Por ejemplo, Padres e Hijos, una novela que aparentemente no cuenta nada, una reunión familiar, un reencuentro, hay una casa donde unos acuden después de muchos años, se encuentran varios hermanos. Bueno, pues allí se crea en un momento una bomba de relojería que va a estallar, efectivamente estalla, ¿no? Esa es la gracia. Yo diría que casi la gracia mayor es las páginas que van entre que descubres que allí va a estallar algo y el momento en que efectivamente estalla, ¿no? Esa es la gracia, esa es la grandeza de la literatura. Y cómo sabe ese hombre tenerte agarrado a esa historia, porque tú sabes positivamente que va a pasar algo muy bueno. Stephen King, que es menos ruso y menos decimonónico que Turgenev, dice una cosa que a mí me da mucha risa y que me encanta, que me parece una buena definición a pesar de la brutalidad con que lo dice. Le preguntan cómo diseña él sus novelas y dice que él lo único que hace es coger un puñado de personajes, meterlos en un sitio y hacerles putadas. A mí esa definición me encanta, porque además es verdad que un montón de novelas de Stephen King que, bueno, será lo que queráis, pero es un constructor de historias maravilloso. Es verdad que es un escritor muy popular y, bueno, que algunos lo consideran superado. Yo tengo mis dudas sobre eso. Pero es un constructor de tramas maravilloso, y sí que es verdad que muchas de sus tramas se podrían resumir con esta frase tan salvaje. Bueno, el punto número 6, que sí voy a estar de acuerdo absolutamente, dice: si dudas entre dos palabras, elige la más clara. Si hay empate, quédate con la menos prestigiosa. Yo no he podido resistir la tentación de traeros el año pasado hice una documentación bastante exhaustiva sobre los profesores de medicina que había en la Universidad de Barcelona en unos ciertos años, y encontré a uno muy famoso, que es Pedro Pons, que escribió una tesis que, mirad, me guardé el título de la tesis para yo poder leerlo en algún sitio apropiado, y hoy va a ser el sitio apropiado porque es que no tiene desperdicio. La tesis de Pedro Pons, escrita en 1948, se titulaba Las esplenomegalias gastrorrágicas hemocitopénicas. ¿Vosotros creéis que algo se puede titular así? Y claro, Antonio Pereira habla de las palabras claras y sencillas. Bueno, pues la voy a repetir: las esplenomegalias gastrorrágicas hemocitopénicas. Bueno, que si el bazo sangra, se carga las células. Vamos, esta es el resumen así como para no iniciaros. Bueno, pues por supuesto que todos sabemos que ciertas palabras están prohibidas en la literatura. Yo creo que deberían prohibirlas también en las tesis doctorales. Pues no, a nadie se le va a ocurrir escribir un texto literario y colocar, qué sé yo, enfiteusis o papillón, y lo traigo a monte de mi terreno porque yo soy licenciada en Derecho, ¿no? Hay un libro muy interesante de Luis Magriñá donde habla de este poder de las palabras, y donde dice que hay ciertas palabras que muerden, y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que muerden. Y no lo tenemos, yo creo que no tenemos el suficiente cuidado. Ya no decimos, ahora todos nos hemos puesto muy pomposos, un poco como Pedro Pons, ya no decimos entrar, decimos penetrar, dice. Esto lo dice Luis Magriñá, de manera que a veces caemos en algunos absurdos, como un cartel de la empresa de gas que colgó en una oficina de Madrid donde decía: prohibido penetrar a personas no autorizadas. Es muy bonito este cartel. Ya nuestros personajes no tienen nada, todo lo poseen miedo, poseen frío, poseen ganas.
No hacen nada, porque hacer es muy vulgar, lo realizan. Realizan cosquillas, por ejemplo. Tamborilean mucho. Ahora, es verdad que en las novelas tamborilean mucho los personajes. Bueno, mal, porque es un verbo que no existe. Si lo buscáis en el diccionario, tamborilear es intransitivo. Cuando se dice tamborileaba los dedos sobre la mesa, fatal. No hay quita, no se puede tamborilear nada. Ya no se pregunta, se inquiere. Nos da apuro poner mucho en una novela. Dijo, no vaya a ser que alguno piense que no sabemos decir más que dijo. Y por eso, utilizando la imaginación y poniéndonos un poco absurdos, decimos apostrofó, prorrumpió, mugió, rebuznó, trinó, bramó, ladró, que ahora está muy de moda lo de que los personajes parecen animalitos, sí, parezcan animalitos. En cambio, hay palabras que también las usamos en demasía, lo provocamos y lo usamos todo. Y también hay que estar advertidos contra estas palabras comodín que se sirven y se usan para absolutamente todo. Otra vez vuelvo a Antonio Pereira para leeros otro poema que se titula Casa, y que puede resumir todo esto que he dicho. Y todo es más sencillo. Las palabras contienen el misterio. No hace falta oscurecerlas con las malas artes. Son más profundas cuando son más claras. Coge un lápiz de niño, si con alma de niño, y una puerta y dos ventanas dibujarás casi sin darte cuenta, con su tejado, y aún no será una casa. Solo cuando la nombres una casa, la casa, nuestra casa, casa. Por más que lo imagines, esa cosa nunca pudo llamarse de otro modo que no fuera sus dos sonidos. Casa, dentro posee el fuego y una madre y ropa, pero tú no tienes que numerarlo. Casa, te basta casa, como hubiera podido ser caloche o lipa o manderés, únicamente casa, y sobran otras señales de la casa. Casa. Bueno, pues eso es, qué bien dicho. Bueno, el punto 7. Dice, explotar la voz imaginada del narrador. Un cuento es la ficción de una voz. Bueno, por supuesto, el narrador no es todo, aunque yo antes parece que denostaba al narrador. Todos los novelistas sabemos que la gran elección es la del narrador. ¿Quién va a contar la historia? Y qué importante es quien cuenta la historia, porque si te equivocas puedes tener que tirarle la historia. O puede salirte una historia que no pensabas. Si no aciertas con la voz que tienes que contarla, te sale otra novela distinta a la que habías planificado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Yo os confieso que leo novelas solo porque en el primer párrafo, a veces en la primera línea, descubro un narrador maravilloso, imposible, atrevido, valiente, insostenible, como por ejemplo la última novela de Ian McEwan. A mí Ian McEwan es un autor que en general me gusta, pero confieso que la última novela fue leer la primera frase y decir, esto me lo tengo que leer. Y la primera frase dice, aquí estoy boca abajo dentro de una mujer. Narra un feto. Claro, es imposible sostener esta voz de manera que sea verosímil y a veces se le escapa, pero da igual. Es tan atrevido a hacer eso, es tan valiente, que aunque a veces, bueno, al hombre se le vaya un poco su narrador, pues como no se le va a ir, si es un narrador que está narrando lo que pasa fuera desde dentro de la tripa de su madre. Pues lo extraño es que haya conseguido hacer así 300 páginas, eso es muy meritorio. Bueno, pues soy, confieso, absoluta devota de los narradores difíciles. Y también me gusta mucho la teoría literaria. Y cuando no tengo que pensar, pienso en, fijaos, con las cosas que tengo que hacer en la vida. Pues cuando no tengo otra cosa que hacer, ando pensando en cómo llevarle la contraria a la teoría literaria. Por ejemplo, la teoría literaria te dice que en los diversos tipos de narradores pues existe la primera persona y que la primera persona no puede ser omnisciente. Eso dice la teoría clásica. El omnisciente es el narrador que lo sabe todo, es el narrador Dios, que ve desde arriba. Y suele ser la tercera, es la voz de la novela decimonónica clásica, el narrador que todo lo sabe, que conoce a todos los personajes, por dentro y por fuera. Bueno, pues hacía mucho tiempo que se me ocurrió que iba a escribir un cuento con una primera persona omnisciente. Una primera persona omnisciente, es decir, un narrador a la altura de las circunstancias. Voy a leer un fragmento, ese texto es mío. Eso de que al principio creé el cielo y la tierra es pura desinformación. Al principio solo hubo aburrimiento. Lo único divertido que recuerdo fue aquella gran explosión que provoqué, aún no sé cómo. Cometí un error en el cálculo. Estornudé, qué sé yo. La propulsión de tantos miles de fragmentos me sugirió de inmediato otras posibilidades, aunque en aquella esfera turbia y pantanosa reparé al azar. No resultaba demasiado pequeña, lo muy pequeño me inquieta, y parecía una tapilla de barro lista para que alguien la rayara.
Aquello de la separación de los fangos sí es cierto, y en que las manos me embarré, formé montículos. En los vacíos quedó el océano y en la tierra firme y húmeda empezó a crecer un musgo verde muy desagradable. Es cierto que intervine también en el asunto de los frutales y de las primeras simientes, pero quiero aclarar que nunca pronuncié esas bobadas que se me atribuyen, todo aquello de hágase la luz o creced y multiplicaos, y que no van en absoluto conmigo, que soy tan poco dado al estilo pomposo. ¿Cuánto tardé? Ni idea. Hubo jornadas buenas de inventar mariposas y gatos, y días espesos en que solo me salían rinocerontes. El pavo real, el camaleón, el mosquito tigre, el delfín, el langostino, en fin, no resulta difícil adivinar en qué día surgieron. Al fin, tras muchos días de desinspiración y malos cálculos, me hallé propietario de un puñado de bichos cuya mejor actitud era pisotear mis frutales. Me hartaron tanto que arrojé sobre ellos una carambola de asteroides que no me salió mal. Su extinción fue rápida y brutal, menos mal. Había llegado a creer que ni siquiera sabían morir con gracia. Tras aquel breve desorden, y ya libre de aquellos sonámbulos gigantescos, decidí que las cosas no podían continuar de tal modo, y del primate más incapaz de todos, del más cejijunto e irascible, inventé al hombre. No salió muy despierto. Lo senté junto a un árbol para que fuera despabilando y empecé a tramar su futuro de especie dominante. Ni imagen, ni semejanza, ni leches. Lo único que me preocupó, si he de ser sincero, fue hacerle capaz de divertirme. Bueno, esto es un cuento mucho más largo, pero me tomé la libertad de hacer hablar a Dios, que es, bueno, pues en sí mismo una contradicción de la teoría literaria. Es un omnisciente en primera persona. Bueno, paso al punto número 8. El narrador no lo sabe todo, dice Antonio Pereira. Conviene fingir dudas. Al Cunqueiro pidió una de las famosas sopas hanseáticas, una sopa de nueces, por ejemplo, o el rabo de buey. Pero es que Cunqueiro era gallego. No sé si el ejemplo... Claro, los gallegos siempre dudan mucho, ¿no? Dice el tópico. Bueno, yo soy catalana, también se me pueden aplicar varios tópicos. Pero vamos a hacer un Cunqueiro, que me sugirió este octavo punto de Antonio, la posibilidad de escribir un texto. Bueno, podría haber seleccionado algún texto de algún escritor vivo y muy famoso y insoportablemente orgulloso, pero no quise hacer esas cosas. Úrsula no hubiera estado nada orgullosa de mí si vengo aquí a criticar colegas. Pero hay algún escritor vivo que escribe un poco en este estilo de no me aclaro, ¿no? Y que yo creo que Antonio Pereira le aplaudiría si tenemos que ser fieles a su punto número 8. Me he permitido escribir un texto a imitación de ciertos escritores que dudan, y dice así: fue a besarla en los labios, pero se detuvo, porque acaso era mejor no delatarse todavía, no dar muestras de su amor, del que ahora no estaba seguro, o puede que sí, pueda que fuera la emoción más noble y sincera de su vida. Así que la miró de nuevo, apartó la mirada, volvió a centrarla en ella, notó que ya estaba desconcertada sin saber qué decir, o acaso sí sabía qué decir, pero lo callaba, prudente, atónita, o acaso insensible, o un poco de todo. Y entonces él valoró, ya que no iba a besarla, si podía al menos acariciarla un poco. Acariciarla, sí, pero ¿dónde? Tal vez en la nuca, o en la clavícula, o tal vez en el omoplato. Desde luego en ningún lugar equívoco. Nada de acariciarle un seno o rozarle una nalga, eso vendría más tarde, si es que tenía que venir. O puede que no llegara nunca, quién sabe, nunca nada puede saberse con certeza, salvo acaso, y tampoco seguro, que de tanto dudar esto no va a haber quien lo arregle, y que puede que la chica se canse y se largue con viento fresco, pero puede que también se vaya el lector o la lectora hastiados de tanto titubeo del narrador, pensando tal vez que ya bastantes dudas tiene en su vida como para tener que soportar de añadidura todas estas vacilaciones de ficción. Bueno, no sé si nos referíamos a esto, pero... Punto 9. El novelista puede ser altanero, pero el cuentista debe ser cordial y amistoso. Otra vez cogí el diccionario. Altanero, altivo, soberbio; cordial, que tiene virtud de fortalecer el corazón, o afectuoso; amistoso, perteneciente o relativo a la amistad; soberbia, apetito desordenado de ser referido a otros. Ay, voy a callarme. Altivo, soberbio, orgulloso; altivez, orgullo, soberbia. No aclara mucho el diccionario, da muchas vueltas. La altivez, el orgullo y la soberbia pues son como una pescadilla que se muerde en la cola. Bueno, Antonio se confesaba un poeta devoto del romancero. Creo que el poema que viene a continuación lo demuestra, pero desde luego esto de que el novelista puede ser altanero quizá es la razón por la cual Antonio Pereira nunca escribió una novela, que desde luego no había nadie menos altanero que él, ni más amistoso. El poema se titula Tres hermanas conservo, que también es de Meteoros. Dice: tres hermanas conservo, cuñadas no sé cuántas. Si ustedes no se enfadan, yo les haría un verso. Lo comprendo, es un tema doméstico, pero miren, no hay nada que más consuele a un hombre si le duele la espalda, si lo vence una letra, si el hijo, si la esposa, si el ministerio público.
que llegar por la tarde, sentarme donde quiero y preguntar, hermana o cuñada, si tienes solo un poco de vino, con un poco de queso. Punto 10. Debe ser amistoso, incluso cuando escribe prólogos. Yo, cuando leí esto del decálogo de Antonio, enseguida me acordé de aquel cartel que tenía Alberti colgado en la puerta de su casa. Alberti, dicen, yo no estuve nunca, dicen que tenía en la puerta de su casa un letrero que decía: no se hacen prólogos. Por si acaso alguien le venía a pedir. Bueno, yo creo que el cuentista es amistoso, este cuentista en concreto, incluso cuando hace decálogos. Incluso cuando hace decálogos que no cumple, ni piensa cumplir. Incluso cuando hace poemas, como este, que es uno de mis favoritos. Oración. Señor, ya sabes mis cuidados con el butano y los grifos. Todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse. Inspecciono la antena, las macetas con tantas criaturas que por debajo pasan. Sufro mucho, Señor. Y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano ni conductor del autobús escolar, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo. Bueno, yo no quiero terminar esto sin un texto dedicado a Antonio. Yo soy una poeta muy pudorosa porque escribo constantemente poesía, pero luego no la enseño, no la leo, no la quiero publicar. Bueno, igual en algún momento me dejo convencer, pero de momento no lo han conseguido. Y para cerrar esto de hoy me he permitido escribir un poema a Antonio que se titula El hombre breve y que dice así. Una vez conocí a un hombre breve que me dio un buen consejo. Me dijo: no te engoles, no vayas a creerte más que nadie, solo porque eres ducha en inventar mentiras que tú llamas novelas o relatos. No vayas a querer cambiar el mundo, ni siquiera el trocito que te toca, por otras existencias mal medidas, brillantes pero falsas, ojalá puesta al sol. No te distraigas, presta atención a lo que hay, a tu alcance nada más. A veces yo pensaba, este hombre me vigila. ¿A qué si no me llama de tanto en tanto y habla así, pausado? ¿A qué si no pregunta? ¿Quiere saber si atiendo, si hago caso? En efecto, me llamaba a deshoras y dejaba octosílabos de grave entonación en mi contestador. Me escribía postales, letra negra y picuda, con mucho interrogante. Me invitaba a almorzar y me hablaba de Úrsula, de enchufes, o mis trajos y del primer instante en que el mar le azoró. Era sabio el hombre breve, nada profesoral, siempre risueño, un ser amable. Esto es digno de ser amado. Le conocí, diría, en el momento justo. Yo aún hacía caso en aquel tiempo y aún tenía contestado. Después se fue a un recado el hombre breve y nunca más volvió. Mas sé que no se ha ido. A veces hallo abiertos los grifos de mi casa y no sé qué pensar. Aún procura porque no me distraiga. De noche sus palabras gritan desde sus libros para que yo las oiga. Qué curioso, ¿verdad? Tan prudente su autor y ellas tan revoltosas. Pero eso ya se sabe. Salen las criaturas no como quiere una, como impone el capricho. Y a veces se parecen al vecino de enfrente. Gracias. Muchas gracias, Cari, por tu intervención y por este poema final. Casi da un poco de pudor hablar después de esas palabras, de esos versos, pero bueno, es el momento de si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, sugerencia, lo que quiera. Quería preguntarte, ¿eres catalana? ¿Escribes en castellano o en catalán? Escribo en ambas. ¿Los dos te sientes igual? Sí, escribo en ambas, depende de qué novela, de qué libro, de qué cuento. Lo escribo en una, me traduzco siempre yo a la otra. De manera que esto mío es una paranoia lingüística en la que vivo desde que nací. Elijo, que es, claro, es la razón por la que elijo una lengua o la otra. A veces tiene que ver con la historia, a veces no puede ser otra, sino esa. Por ejemplo, novelé la historia basándome bastante en el legado familiar que descubrí a través de una investigación. Novelé la historia de mi bisabuelo materno. Mi bisabuelo materno era un señor de Olot, un sitio de La Rocha, y no sabía hablar castellano prácticamente, era un sitio muy rural y vamos a imaginarme a esta familia hablando en castellano perfecto, era absurdo completamente. Esa novela la escribí en catalán, luego me traduje y me sonaba rarísimo, pero me traduje yo. Siempre me traduzco yo porque considero mías las dos, de manera
que me traduzca a otra persona se me hace rarísimo porque luego no me reconozco en las traducciones. Y en otros casos solo elijo porque hace mucho, o las últimas novelas las he hecho en catalán y necesito volver al castellano. Hay razones más arbitrarias para elegir una lengua, pero en algunos casos viene determinada por la historia. ¿Más? Has hablado del teatro y de la importancia de la escritura dramática para los personajes, y yo creo, bueno, muchos habrán leído ya Media Vida, el premio, ¿no?, de Nadal a la mejor novela de 2017, y yo sí que tengo la sensación, o la tenía cuando lo estaba leyendo, de la fuerza de los personajes. Es que me les estaba imaginando una escena en un teatro. ¿Nadie te lo ha dicho? Porque... Sí, ojalá, no solo me lo dijeran, sino que lo hicieran. Sí, sí. Se tiene esa fuerza para llevar. Me encantaría, además, me encantaría colaborar en la adaptación teatral, sí. Yo he tenido mucha vinculación profesional y no con el teatro. Yo he trabajado en prensa cultural y mi tema era el teatro, de manera que hice una especie de máster pagado desde los 18 hasta los 23 años trabajando en la redacción de un periódico, y vi todo el teatro habido y por haber. Y bueno, ya sentía pasión por el teatro, pero eso no solo me justificó la pasión, sino que me dio mucha visión del teatro que se estaba haciendo, no solo en España, sino también fuera. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre he sido lectora de teatro porque me gusta mucho el teatro, y creo que el novelista tiene que saber, como he dicho, escribir diálogos, y tiene que leer teatro para aprender, pero si vas a escribir una novela como Media Vida, donde todo se fundamenta en la creación de los personajes y en el diálogo entre los personajes, pues es que no puedes permitirte no conocer el lenguaje teatral. Ojalá se pudiera ver alguna tentativa vino, y alguna de cine también. Ojalá. Es una pregunta, personal o casi, quizá para las mujeres, Dios, que escribiste El cuento atrevido. puede ser femenino, ¿no? Sí. No masculino. Sí, o neutro, no sé. No sé. Aquí era bastante masculino y gamberro, ¿eh? Era un dios, pues, yo creo que con mucha testosterona, de este cuento. Es que me corté porque como iba a estar Úrsula, pues yo quiero que Úrsula piense que soy una persona digna de ser invitada a los sitios. Pero este cuento luego dice cosas muy burras, porque en cuanto el primer hombre despabila, tiene una capacidad sexual que divierte mucho a este creador, y se pasa el rato viendo qué hace el hombre, y el hombre se pasa el rato pensando solo en una cosa, ¿no? Y no tiene a la mujer todavía, entonces para resolverlo, bueno, de hecho le crea a la mujer para resolverle el problema, al hombre. Y bueno, pues un cuento muy gamberro, pero me temo que tiene una mirada muy masculina. Sí. Luego las feministas igual me llamarían no sé qué cosas, pero bueno, yo no creo mucho en ese feminismo de manual. Sí, me ha costado muy bien representadas las mujeres, la situación de la mujer, ¿no? Sí. Veréis, yo creo que el feminismo es como el ecologismo. Es obvio, hay que ser ecologistas, es obvio, no podemos cargarnos el planeta en el que vivimos, es una cosa evidente. Y de la misma manera, pues, ¿de qué estamos discutiendo cuando hablamos de igualdad? Y pues, evidentemente, que somos iguales en derechos, en capacidades, sobre todo intelectuales. Si habláramos de fuerza física, pues igual si ahí podríamos empezar a discutir si hay algún trabajo que las mujeres pueden desempeñar peor. No sé si pueden ser igual de buenas bomberas, por ejemplo, no lo sé. Habría que buscar a alguien que entienda y contarnos qué trabajo exactamente desarrollan unos y otros. Bueno, yo creo que es obvio, de manera que ese es el feminismo. Sin embargo, me inquietan mucho ciertos feminismos que veo ahora mismo muy vivos, ¿no? El feminismo que odia al hombre, que ataca al hombre. Yo creo que ese no es el camino. Por tanto, intento huir mucho de eso, y también me gusta jugar a provocar a este tipo de defensoras de este tipo de feminismo. Sí. Yo también soy un poco gamberra como un personaje divino. No te hago dos preguntas. Breve, por favor. Hablas de poesía, hablas de cuento, hablas de novela.
¿en cuál de ellas te sientes más cómoda escribiendo? O sea, y la segunda, pues muy cortita, ¿no? ¿Se ha dado alguna vez el caso de que, por ejemplo, pensabas en un cuento y tus personajes te hicieran una treta, una jugarreta y acabaran convirtiéndose en una novela? ¿No? ¿O al revés? Bueno, ¿en cuál me siento más cómoda? Mira, yo por escribiría hasta la campaña que se hizo de Cantimpalo. Bueno, no me da igual, verás. Yo desconfío mucho de esa gente que de pronto a los 50 años descubre que es algo, ¿no? Eso pasa mucho. Un presentador de televisión ahora de repente es novelista. A mí esas cosas siempre me dan mucho que pensar, porque creo que cuando quieres hacer algo bueno en la vida, cuando quieres hacer algo bien en la vida, te lleva toda la vida a aprender a hacerlo. Y por eso, de la misma forma, me aplico el cuento y yo creo que no soy una buena poeta, ni creo ser no sé si algún día escribiré teatro, igual por divertirme, por ver si soy capaz de organizar una estructura dramática, pero voy a desconfiar de mí misma. Yo soy narradora. Desde que tengo uso de razón, que estoy narrando historias. Desde que tengo uso de razón, quiero decir que empecé a escribir con 8 años. Que a los 16 me creía Cervantes, por supuesto. A los 16 todo lo eres muy en serio. Mucho más que ahora. Me creía mucho más escritora que ahora. Pero no me siento cómoda haciendo cosas para las que no me siento tan capacitada. Yo soy gran lectora de poesía, por tanto sé lo que es la poesía de verdad. Y yo creo que yo no soy una buena poeta. Sinceramente, por eso tengo pudor a la hora de ir a leo así en petit comité y como para acabar, que siempre queda muy bien y disimulas mucho, pero no creo que sea una buena poeta. Por eso, donde me siento cómoda de verdad es en la narrativa, eso sí, de cualquier longitud, desde el microrelato hasta la novela larga, y eso también creo que es lo que hago con más solvencia, sinceramente. Y la otra pregunta era, perdón. La otra era que, por ejemplo, podría darse el caso en el que tuvieras en mente un tema sí. ¿Te fuera de cuento novela o al revés? Un cuento se me transforma en una novela. Bueno, muchas veces he utilizado los cuentos como no sé si experimentación o sí, un poco como cata de narradores. Pero muchas veces son cuentos que luego no publico, sobre todo porque mis libros de cuentos no son cuentos dispersos, son ciclos de cuentos. Yo no he publicado ningún libro de cuentos, bueno, el primero, pero desde el primero, que mejor lo hubiera publicado, ojalá no existiera, ya veis que ni lo tengo en cuenta. Todos mis libros de cuentos son ciclos de cuentos, son libros concebidos como un conjunto de relatos, no relatos dispersos. Ya tengo muchos relatos dispersos que seguramente no publicaré nunca el libro porque no quiero publicar libros de relatos dispersos unidos por el azar. Y a veces utilizo los cuentos como probaturas de futuras novelas. Y ahora tengo la idea inversa en la cabeza, que ya he empezado a escribir algunos cuentos. Ahora tenía muchas ganas de volver a escribir cuentos, hacía mucho que no lo hacía. Y siempre a los novelistas se nos quedan cosas en el tintero. Se te quedan historias desgajadas de las novelas que no dan para una novela completa. Ni tú estás por la labor de escribir una novela otra vez incidiendo en lo mismo. Qué pesada, ¿no? Todo el rato escribiendo la misma historia. Pero tal vez sí que tienen suficiente entidad para convertirlas en un relato. Y ahora ando en un ciclo de cuentos que lo que tienen en común es, además de una determinada ubicación espacial y un recorrido cronológico inverso, empiezan en el siglo XXI y terminan en el siglo XVIII, los relatos, pero todos ellos son relatos protagonizados por personajes de mis novelas o que completan historias que están en mis novelas. Por ejemplo, el primero de esos relatos, que va a ser siglo XXI rotundo, porque sé que algunos de vosotros, me lo habéis comentado antes de entrar, habéis leído Media Vida, pues va a ser un encuentro de las 5 protagonistas de Media Vida ahora. O sea, se encuentran las 5 amigas, pero tienen 80 años. Se encuentran para tomar un té muy fino en un sitio muy fino y que hablan de sus cosas. Bueno, pues este va a ser el primero de estos relatos. Y así otros que son relatos extendidos de mis novelas, en algunos casos con mucha historia que quedó por contar y en otros, bueno, con la continuación, el desenlace. Y esa es la idea inversa. O sea, la novela es la que ha generado el relato que vendrá. Pues si no hay más intervenciones, no quiero cortar yo al público. Yo quiero darte las gracias porque la verdad estoy conmovida desde el retrato que has hecho de Antonio, del recuerdo, también él te quería mucho, también.
Pero en fin, te lo agradezco muchísimo y quiero decirlo públicamente, lo agradecida que te Qué quiero. alegría, y como digo, mutua correspondencia. Y me parece muy bien que sigas por el cuento. A mí el cuento me parece que es la aristocracia, junto con la poesía, de la literatura. No sé quién, no recuerdo quién, decía que un cuento es una novela sin ripios. Ya está. Sí, señora. En un cuento te da todas las ideas y sabes leer, la novela la desarrollas tú. ¿Para qué vas a estar ahí gastando tiempo y ojo en estar leyendo que te cuenten? Eso ya lo he visto yo. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Tenía muchas ganas de volver al cuento. Sí, cuando me pongo a hablar de cuentos, me iría corriendo a escribir cuentos. Pienso, ¿qué hago aquí? En lugar de estar escribiendo cuentos. Muy bien. Pues despedimos entonces. Muchas gracias, Jael, por acompañarnos, por estar en otros proyectos futuros. No les damos más, yo dejo así también para la tensión narrativa, que tendrán que ver mucho con León y alguno en concreto con Antonio Pereira también. Nos desvelaremos un poco más adelante. Y muchas gracias a todos por la asistencia mundial, que parecía que era muy complicado. Gracias.